Bueno, continuamos con nuestro estudio de las tres lecciones. Hoy ya llegamos a la lección número 8. Esta lección se llama la comunión fraternal cristiana. Bueno, si ya hiciste tu cuestionario, ya hiciste tu lectura y tu cuestionario, sigues con este video. Si no, por favor, detente ahí, ve a hacer tu lectura, a hacer tu cuestionario y luego miras este video. Esto es bien importante, siempre te lo recordaré. Lo otro que quiero recordarte es que estamos en el proceso de enseñarte cómo tener una buena relación con Dios para que tengas mucho fruto de ella. Am, sí, hoy vamos a ver la segunda de tres disciplinas. La primera disciplina es pasar, es tu cita diaria con Dios, pasar todos los días un tiempo con Dios, reunirte con Dios a través de la lectura de la palabra y a través de la oración. Y efectivamente estar no tanto haciendo la tarea de leer todos los días, no, no es una tarea, es buscar que pases tiempo con nuestro Dios, con nuestro Creador, para que Él transforme tu vida. Y de eso ya hablamos las dos lecciones pasadas. Hoy vamos a hablar de la segunda disciplina, que es la comunión fraternal cristiana, y luego iremos a la tercera disciplina, que es tener un buen testimonio. Y bueno, todas estas disciplinas van a requerir que tú hagas ajustes en tus horarios, en tus agendas, para que incluyas estas disciplinas dentro de lo que haces. Son hábitos nuevos, costumbres nuevas que debes tener para crecer en Cristo. Así que todos los días debes estar sacando un ratito de tu tiempo y ojalá ya lo estés haciendo así para leer la Biblia y para orar. Y ahora vamos a hablar de la comunión fraternal cristiana. Déjame compartirte la pantalla y ahí verás lo que tú tienes en tu lección. Lo vas a ver aquí en la pantalla. Y también podrás ir llenando en los espacios en que debes llenar. Vamos a comenzar por la introducción. En la introducción tú tienes ahí, hay un paralelo grande entre la vida en familia y la vida del creyente. Igual que si un bebé recién nacido se deja a solas, muere, así el creyente no crecerá en su andar con Cristo, sino una familia. La iglesia es la familia que Dios nos da para crecer saludablemente. Dios en su sabiduría ha establecido algunas instituciones que son para el cuidado de la sociedad. Y la primera institución que estableció fue la familia. Y la familia fue establecida para el bienestar de la raza humana, porque los bebés no pueden crecer si una familia no los cuida. Algunos animales pueden salir de la mamá y en una horita están de pie, caminando, comiendo, corriendo. Ok, listo. Nosotros somos una creación de Dios que necesita ser cuidada. Y yo te digo algo, si fuéramos el producto de la evolución, seríamos el peor producto de la evolución, porque nosotros somos supremamente frágiles y de acuerdo a las normas de la evolución, no deberíamos existir por esa fragilidad tan terrible. Se requieren más o menos unos 10 años, 12 años para que un cachorro humano pueda subsistir de alguna manera. Imagínate lo difícil que sería para la evolución mantener una especie que requiere 12 años para más o menos poder defenderse. No, somos creación de Dios. Y Dios creó la familia para que nos cuidara, para que pudiéramos crecer, para que pudiéramos realizarnos como personas y llegar a la adultez y llevarle fruto a Dios. La otra institución que él creó fue el gobierno y otra más es la iglesia local. Hoy no vamos a hablar del gobierno, pero sí vamos a hablar de las otras dos. Hay un paralelo entre la iglesia local y la familia. Un bebé nace y es necesario que crezca en una familia. Hay que llevarlo a que esté en una familia. Cuando nace un bebé espiritual, de la misma manera, debe llevarse a que esté en una familia espiritual, la iglesia local.
Así que Dios ha provisto una familia para darnos un ambiente adecuado. Este va a ser nuestro primer punto, pero no nos olvidemos de orar para que Dios use esta lección. Vamos a orar. Señor Dios, te doy gracias por lo que tú permites en este momento y te pido que en esta grabación queden plasmadas tus ideas acerca de la iglesia, la necesidad nuestra de hacer parte activa de nuestra iglesia local para llevarte a ti fruto, convertirnos en unos hijos disciplinados que están ahí cuando tú reúnes a tu cuerpo. Ayúdanos a crecer en esta área y muéstranos tu palabra hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hay una familia en donde nosotros debemos crecer. Vamos a Efesios en el capítulo 2, versículo 19. Yo te espero porque siempre quiero que estés buscando en tu Biblia los versículos que estamos mirando. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios trata a su iglesia como una ciudad y la trata como una familia, en donde tenemos un padre, donde tenemos un hermano mayor, el primogénito entre nosotros, nuestro Señor Jesucristo, y todos nosotros siendo hermanos. En 2 Corintios 6:18. Dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mateo 23:8. Dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Tenemos esta familia espiritual que Dios ha establecido, en donde un bebé en Cristo puede ser cuidado, puede ser alimentado y llevado a su crecimiento espiritual para que más adelante tenga esa madurez espiritual y lleve fruto para Dios, fruto en su carácter y luego fruto de almas, personas que siguen a Cristo como resultado de su buen testimonio y de su predicación. Pues Dios ha provisto una familia. La iglesia local es la familia. Y esta familia se manifiesta a través de esa iglesia local. En el Nuevo Testamento, algunas veces la palabra iglesia se refiere a todo el pueblo de Dios, como en Efesios, Efesios 5:27. Volvamos a Efesios, donde ya estuvimos, y miremos esta cita. Efesios 5:27. Hablando Jesús de, de su novia, la iglesia, dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y aquí no se está refiriendo a la iglesia, la Biblia dice. A la iglesia la Biblia dice de Villavicencio, a la iglesia la Biblia dice de Bogotá, a la iglesia la Biblia dice de Granada, o la iglesia en particular, un título, un nombre, no. Se refiere a toda la iglesia, a lo que se conoce como la iglesia universal, es decir, el grupo de creyentes alrededor del mundo, todos hijos de Dios, pertenecientes a la iglesia de Dios.
Mayormente en el Nuevo Testamento la palabra iglesia se refiere a una asamblea o congregación local de creyentes bautizados, porque de manera práctica, de manera real, se ve a la iglesia de manera local, es decir, el grupo de creyentes que viven en un área específica y se reúnen todos en un mismo lugar para, para buscar ser edificados. Y a eso se le llama la iglesia local. ¿No? Podemos ver, vamos a mirarlo en diferente orden. Primera de Corintios 1:2. Vamos a buscar Primera de Corintios 1:2. Y ahí dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esta carta de Primera de Corintios está dirigida a un grupo de creyentes que estaban en la ciudad de Corinto. Y esos creyentes se reunían el primer día de la semana a ser edificados en esa ciudad. Y a esa iglesia local en la ciudad de Corinto es dirigida esta carta. También encontrarás cartas dirigidas a los creyentes en Éfeso, a los creyentes en Roma, a los creyentes en Galacia, a los creyentes en Tesalónica, es decir, ciudades en donde había un grupo de creyentes que se reunían a ser edificados, iglesias locales. Y la mayor parte de las veces que hablamos de iglesia en el Nuevo Testamento, hablamos de esas iglesias locales, como acabo de nombrar. Vamos a mirar la primera iglesia local que existió en la ciudad de Jerusalén, en el libro de Hechos y el capítulo 2. Esta fue la primera iglesia local que existió en la ciudad de Jerusalén, fue donde nació. Y en el capítulo 2 de Hechos, versículos 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Habla de cuando Pedro dio un gran discurso y al final de ese discurso, con arrepentimiento en su corazón, más de 3,000 personas procedieron a creer en Cristo y a bautizarse de una vez, añadiéndose a la iglesia local de la ciudad de Jerusalén, la primera iglesia local que existió en la historia del Nuevo Testamento. Y mira el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y bueno, esta era la única iglesia que existía. La iglesia universal se encontraba en Jerusalén en ese momento. Luego, en Hechos 8, los creyentes tuvieron que salir a diferentes lugares y se establecieron otras iglesias en otros lugares. Más adelante, Pablo el apóstol sale y establece iglesias locales por toda Asia. Y entonces nacen otras iglesias locales donde la gente se añadía para ser edificada. La iglesia local es la manifestación local donde tú puedes ver a la novia de Cristo, al cuerpo de Cristo, a esa iglesia universal. Tú puedes pertenecer a esa iglesia local, a ser parte de ella. Cada creyente es animado a reunirse fielmente con su congregación. Y aquí es donde hablamos de una disciplina. Vamos a Hebreos 10:25. Hace un par de lecciones estuvimos hablando de este versículo. Hebreos 10:25. Y la palabra de Dios nos anima a reunirnos fielmente en ese grupo local que es la iglesia. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dice que no dejes de congregarte, no debes dejar de congregarte. No está bien que pase tiempo y que tú no te congregues. Debes establecerlo como una disciplina personal, que cada vez que tu iglesia se reúna, tú estés ahí.
porque tú haces parte del cuerpo de Cristo. Cuando yo llego a un lugar, llego completo. Yo no dejo el riñón en la casa, no dejo una pierna en otro lugar guardándome la fila en el banco y luego me voy a hacer otra vuelta. No, um, yo voy completo para donde ando. Y pues donde está el cuerpo de Cristo, debe estar todo el cuerpo de Cristo. Cada uno de sus miembros debe estar ahí. Y tú debes estar donde está el cuerpo de Cristo. Así que no dejes de congregarte. Cuando empiezas a no congregarte, muchas cosas empiezan a ir de para atrás en tu vida espiritual. Y mira, la frase siguiente del versículo dice, como algunos tienen por costumbre. Y es que en este momento algunos habían adquirido la costumbre, el hábito de faltar a la iglesia, de dejar de congregarse. Y tú debes escoger cuál es la costumbre, cuál es la disciplina que vas a establecer. La costumbre o la disciplina de congregarte o la costumbre de dar excusas. Habían personas que se habían vuelto expertos en dar excusas. Tú puedes comenzar un día diciendo, bueno, no, hoy está lloviendo, tal vez hoy no voy a la iglesia, ¿sí? Y empiezas a darte excusas para no ir a la iglesia, favoreciendo tu carne y favoreciendo tu pereza para no reunirte. Y luego te vuelves un experto eh, en faltar a la iglesia. Cualquier cosa se vuelve una excusa válida en tu vida. Y yo siempre bromeo con esto, pero digo, no, es que yo sí iba a salir para la iglesia, pero vi un pajarito que estaba parado afuera de la ventana y yo tenía la ventana abierta y yo me quedé mirando al pajarito y dije, este pajarito se va a meter. Entonces yo me quedé ahí en la casa esperando a ver qué pasaba con el pajarito pues el pajarito me miraba y yo lo miraba y todo. Y entonces al final el pajarito decidió irse, menos mal. Pero pues cuando ya vi, ya era tarde para ir al servicio. Y yo sé que esa es una excusa muy tonta para faltar un servicio, pero te digo algo, cuando tú empiezas a volverte un experto en excusas, hasta las excusas más tontas y más inverosímiles vas a estar presentando y te parecerán lógicas, ¿no? Pero para Dios no lo son. No debes adquirir la costumbre de faltar a la iglesia, debes perseverar en la disciplina de asistir a la iglesia, de congregarte. Y es más, debemos animar a los que están flojos en ir a la iglesia y recordarles que deben ir a la iglesia, dice, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cada día estábamos más cerca de que el Señor venga por nosotros. Cada vez las cosas se van desenvolviendo más hacia lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Uh, Así que cada día es más importante que tengas la disciplina de congregarte. Te animo a que seas fiel en congregarte, en llegar a la iglesia. Hay dos resultados para congregarse fielmente. En primer lugar, vamos a ser estimulados al amor y a las buenas obras. Ahí mismo, en el versículo 24 de Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando nosotros estamos en la iglesia, vamos a ser estimulados al amor y a las buenas obras. ¿Y esto cómo va a ser? Pues en primer lugar, bueno, tal vez no lo sepas aún, tal vez ya lo sepas, pero en la iglesia no todos somos perfectos. Todos hemos llegado a la iglesia dañados por este mundo y todos tenemos nuestros asuntos y nuestros problemas. Y a veces no somos tan lindos y tan queridos como deberíamos ser. A veces somos carnales y cuesta amarnos unos a otros. Pero en la iglesia somos estimulados. Tú sabes que si algo hay que estimularlo es porque no sale naturalmente y hay que estimularlo, hay que empujarlo, hay que ayudarle a que salga ese amor entre nosotros, entre los hermanos. Y la verdad es que si tú no amas a los hermanos en Cristo, tampoco vas a amar nunca al mundo perdido. Por eso el amor comienza por amarnos como hermanos. Y en la iglesia vamos a aprender a amarnos, orando unos por otros, pasando tiempo, haciendo
ministerio unos con otros, conociéndonos, sabiendo nuestras luchas, y eso nos va a ayudar a crecer en el amor por el mundo perdido. Y a las buenas obras, porque en la iglesia hacemos el ministerio, la gran obra del avance del reino de Dios. Y a través de la iglesia hacemos grandes, buenas obras, como llevar el evangelio a hospitales, a ancianatos, a orfanatos, a colegios, a familias. Estamos llevándole la palabra de Dios a las personas que están sufriendo y que están alejadas de Dios. Todas estas son buenas obras. Pero si no fuera porque la iglesia las programa y las realiza, nosotros no las haríamos. Y siendo honestos, una persona sin Cristo no iría a predicar el Evangelio a un hospital. Tal vez iría a acompañar a algún enfermo, eso sí, pero a predicarle el Evangelio no. No haría la obra buena de llevarle a esa persona a la vida eterna. Y por eso la iglesia nos estimula para que nosotros hagamos esto y lo vivamos. También cuando nos reunimos vamos a recibir bendiciones de nuestro Dios. Vamos a recibir muchas, muchas bendiciones de nuestro Dios. Mateo 18:20. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y en la iglesia se congregan varias personas en el nombre de Cristo. Y ahí está Jesús en medio de nosotros. Cuando la iglesia se reúne, nosotros somos ampliamente bendecidos por su presencia. Él llega y empieza a edificarnos, a consolarnos, a exhortarnos. Nos da este amor unos por otros. Lleva a personas a la salvación. Y todo esto por congregarnos. Vamos a aprender a tomar decisiones, a salir transformados cada vez que vas a la iglesia. Ahora yo quiero, antes de ir a la conclusión, decirte que tú lo sabes, la iglesia no son las paredes, no es el local. En algunos lugares donde tú estés viendo este video, tal vez no tenemos todavía un local donde reunirnos como iglesia. Y yo sé que tú lo entiendes. La iglesia no es el local, no es el edificio. La iglesia es el grupo de personas. Ahora, significa que estar en la comunión fraternal cristiana eh, es estar metido en la iglesia todo el día, estar metido en el local de la iglesia todo el día. No. En vez de pensar en estar en la iglesia, piensa en estar con la iglesia, con los creyentes, con tus hermanos en Cristo, pasar tiempo con ellos, trabajar juntos, colaborándonos para llevar el evangelio. Es estar con la iglesia, no es estar metido en la iglesia, lo importante, sino trabajar. Es que hagas parte activa de tu iglesia, en este momento aprendiendo, siendo edificado, y más adelante te tendremos en cuenta para hacer cosas más pequeñas, eh, cosas muy importantes, pero tal vez pequeñas. Y a medida que seas fiel en lo poco, podrás ir creciendo en tu servicio al Señor para que seas un colaborador del avance del reino de Dios en la iglesia y participes activamente de ella. Ahora sí miremos la conclusión. Es imposible cumplir la voluntad de Dios para su vida estando fuera de la iglesia local. Estar dentro de la estructura de una iglesia es el plan de Dios para la vida de cada hijo suyo. Dios siempre hace las cosas con orden, con estructura y con un plan conciso. La iglesia local es el medio por el cual Dios realiza sus propósitos divinos en nuestra vida y el mundo entero. Es de suma importancia que cada creyente se comprometa con una iglesia bíblica local. Es tu lugar de bendición. Comprométete con la iglesia. Comprométete a estar disciplinadamente reunido cuando la iglesia se reúna. Haz cambios en tu agenda. Corre las cosas.
para que cuando haya una reunión en tu iglesia tú puedas estar y no te pierdas las bendiciones que trae. Bueno, que Dios te guarde. Recuerda estar pendiente para la próxima lección. Tu maestro te contactará y hablarán acerca de esto que hemos hablado. Espero que Dios use esto en tu vida y bueno, que Dios te guarde. Ya voy a dejar de compartir la pantalla y bueno, que Dios te guarde y nos vemos en la siguiente lección.